Continuamos con la doctora Barril, que, como ha dicho en la presentación el doctor Gorriz, es una autoridad en el campo de la hemodiálisis y que nos va a hablar del manejo que pasa ahora con los pacientes que hemos tratado de virus hepatitis C y que parece que ha cambiado bastante la perspectiva que teníamos de estos pacientes. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Ante todo, dar las gracias por invitarme para estar aquí, a los organizadores, y siento no poder estar como me hubiera gustado todo el día con vosotros, pero no tengo más remedio que volver a Madrid. Realmente podría decir que el virus C con los nuevos fármacos antivirales de acción directa está solucionado, que para los pacientes que tienen hepatopatía empieza a ser o ha dejado de ser un problema mayor y es un problema menor, pero vamos a ver un poquito cómo está el panorama y qué nuevos retos, que es lo más importante, tenemos en los pacientes con enfermedad renal crónica y fundamentalmente en diálisis. Es un poquito un índice, vamos a hablar un poco cuál es la prevalencia e incidencia a día de hoy en los pacientes, la importancia de la infección, y me vais a permitir que empecé a trabajar en esto en el año 91, un poquito un paso de cómo estábamos, el camino lo hemos seguido todos juntos y cómo estamos a día de hoy. Esta es la prevalencia a día de hoy según el DOPS, termina en el 16, que justo fue cuando entraron los antivirales a acción directa, pero mirar cómo en general ha ido bajando. En Europa vamos bajando la prevalencia y solamente realmente Turquía ha subido un poquillo. Realmente en cuanto a la incidencia, claramente hemos disminuido. Realmente ya estamos tratando antes de entrar en diálisis y la incidencia también es menor, pero mirar como no todos los países son iguales, y en Pakistán está publicado un estudio que ha sido en el año 2019, reúnen los datos del 16 al 17 y allí encuentran, por supuesto, por el acceso vascular, número de sesiones de diálisis, reuso de dializadores que todavía existe, y presencia de transfusiones, así como las famosas precauciones universales que no se cumplen siempre, queda un 53,37 de seroconversión en los primeros 12 meses en pacientes incidentes. Luego diferentes según países en el momento actual, la prevalencia, la incidencia y la accesibilidad al tratamiento según los recursos. ¿Qué importancia tiene la enfermedad renal? Pues también Nature ha publicado en el año 2019 la importancia del virus T, dando no solamente con la importancia que tiene como infección, sino también que puede tener unos trastornos neurocognitivos debidos a inflamación crónica, favorece la insulinoresistencia y diabetes, riesgo cardiovascular y tumores extrahepáticos. Por otra parte, aparece ya como un factor de predisposición de progresión a enfermedad renal, glomerulonefritis membranoproliferativa y luego otros trastornos a nivel hepático y por linfotropismo, crioglobulinemia, vasculitis y linfoma no-Hodgkin. Realmente, en el 2016, Annette Bruffield empieza a hablar de la realidad. Los pacientes en hemodiálisis con virus C se mueren más, y eso lo hemos visto, y realmente lo que se ve es que una hepatopatía crónica empeora el pronóstico, 1,35 de aumento por todas las causas, 1,26 cardiovascular y un 3,82 por causa hepática. Luego cuando tenemos un paciente, ya sea con enfermedad renal crónica o en diálisis, está predisponiendo a morbimortalidad. Y este efecto adverso lo daba por una inflamación asociada a la infección y acumulativo al riesgo cardiovascular de enfermedad renal crónica, que como todos sabéis va unido, más la hepatopatía C. Pero realmente todo está cambiando, la infección es frecuente en ERCA y más en hemodiálisis, o era, vamos a decir así antes. Factor de riesgo, ya hablan de progresión y riesgo cardiovascular, y la evolución, eso es muy importante, métodos de screening. Nos hemos concienciado más de las
precauciones universales y hemos utilizado en todas las unidades ya menos transfusiones con los derivados de la eritropoyetina o los biosimilares y ha disminuido la prevalencia en los pacientes. Realmente, de todas formas, en el DOP seguía siendo alta, 14,7 bajó a 8,7 hasta el 2015, mientras que en la población general estábamos entre el 0,1 como mucho al 2%. O sea que aunque hemos bajado sigue siendo alta. Y es importante que en lista de espera oscilan tanto como, esto me llama mucho la atención, 0% en China y un 11% en Francia después de los nuevos, hasta que llegaron los nuevos fármacos de acción directa. ¿Qué se recomienda? Pues tratar anteriormente siempre con prioridad en diálisis y fundamentalmente aquellos que ya tienen fibrosis o crioglobulinemia. Y los pacientes realmente que se han tratado se ha visto que empieza a haber menor progresión de la enfermedad renal. O sea que aparte de quitar el virus C, contribuiría en muchos casos a frenar un poquito la progresión de la enfermedad renal. Esto está publicado en el 2018. ¿Qué nos pasa con la mortalidad? Pues otro estudio en el que también nos decía, aquí teníamos 1,05 a 1,2 y hepática un 5,9. Realmente mortalidad global sigue siendo muy alta en un metaanálisis con 145.000 pacientes. Y luego lo que hablaba es que no solamente tiene importancia en diálisis, y esto es muy importante por lo que luego veremos, sino que también en el trasplante, porque puede ser un factor favorecedor de pérdida del injerto, porque favorece el rechazo y la glomerulopatía post-trasplante, y que realmente también mortalidad por enfermedad hepática, cirrosis asociada a sepsis y efectos adversos en todos los fármacos inmunosupresores que nuestros pacientes van a necesitar. ¿Qué ha pasado con los nuevos fármacos para el tratamiento antivirales de acción directa? Que ya empezamos a cosas positivas. Podemos tratar antes, pero también después del trasplante, y esto va a cambiar radicalmente todo. Aquí vemos, ¿es mejor estar en peritoneal o en hemodiálisis si tenemos un virus C? Pues realmente la mortalidad no parece que dependa del tipo de terapia renal sustitutiva en cuanto a mortalidad. Otra cosa es que epidemiológicamente, si el paciente está en peritoneal, se va a su casa y el problema de transmisión es otra cosa. En contraposición con esto, todos los estudios del HGF de Teresa Rampino, que parece que la hemodiálisis estimula la producción de HGF a lo largo de la sesión y que eso podría favorecer una mejor evolución de la hepatopatía, que en este momento que estamos tratando probablemente empieza también a perder todo el efecto, toda la importancia que tenía antes. ¿Qué pasó con el grupo nuestro de virus? Pues que efectivamente en un montón de años que empezamos a ver, nuestros pacientes con virus C salían más por exitus, el porcentaje de pacientes salían más por mortalidad que por trasplante. O sea que había algo que nos estaba diciendo cuando todavía estábamos empezando con todo este asunto, que los virus C por algo iban peor. Vamos a ver un poquito el pasado, el presente y el futuro. Pues de alguna forma en el pasado tenemos una elevada prevalencia con un efecto centro, había centros que tenían más y otros menos, marcadores de infección menos fiables, menos conocimiento, empezamos y eso sí que evolucionamos un poco conociendo entre todos el problema y menos concienciación porque de repente nos vino encima cuando todavía no pensábamos que el problema podía ser tan serio. Más posibilidad de transmisión, somos nosotros los que transmitimos nosotros, el personal sanitario, fundamentalmente enfermería, porque son los que están más en contacto con la sangre de los pacientes. Tratamientos con eficacia aceptable porque salvaron muchas vidas, pero intermedia porque llegaban a ser un 60% para erradicar el virus, muy largos y además en algunos casos bastante mal tolerados. Y luego, muy importante, imposibilidad de tratar después del trasplante, con lo cual limitaba en un momento determinado las cosas.
¿Qué hemos tenido que ver o qué camino hemos recorrido? Pues hemos visto si había que aislar a estos pacientes, aislar o no, o concentrar, pero sí que tomar alguna medida. Vimos la especial importancia en nuestros pacientes. Vimos si todos los virus hepatotropos había que aislarlos o no, y en este momento hemos dejado el C y estamos cogiendo algunos factores del B. La vía de transmisión, si era igual en hemodiálisis que en DP, clarísimamente no. Los virus se transmitían a través de las membranas, no las membranas, era el monitor. Hemos ido teniendo que ir solucionando una serie de cosas y realmente la vía de transmisión ya sabemos que es nosocomial, que es horizontal y que las máquinas realmente no transmiten nada, pero eso lo hemos tenido que aprender. Hay dos vertientes, una la de la hepatopatía en nuestros pacientes, pero algo muy importante que es epidemiológico y es el problema de la transmisión dentro de las unidades, que en este momento casi todos sitios vamos a unidades 0 y que poco a poco lo vamos solucionando con respecto al virus C. Pasa la membrana, pues no, lo que tenemos muchas veces son pequeños restos que no parecen infectivos. Si llevamos a una técnica domiciliaria, quitamos el problema epidemiológico, es real. ¿Disminuye la carga viral a través de la sesión? Pues probablemente no pierdes virus, con lo cual lo que sí que podría ser bueno es esa estimulación del HGF en pacientes en los que decidamos no tratar, cosa que ya con los nuevos tratamientos yo creo que prácticamente es casi ninguno. Sí que se ha bajado la prevalencia, se ha bajado la incidencia, pero sigue habiendo brotes en algunos casos en unidades de diálisis y siempre se llega a lo mismo, y es cumplir las precauciones universales. Ese fallo en las precauciones o en la preparación de la medicación es lo que se ve que forma o que es la causa en el 65% de los casos de los brotes, aunque muchas veces es inevitable porque trabajamos con mucha presión asistencial y a veces es difícil el evitarlo. Y entonces siempre cumplir las precauciones, siempre utilizar lo más específico posible y siempre los controles serológicos nos van a ser de mucha utilidad, hacerlos de forma periódica y para evitar brotes. Vamos a ver un poquito qué decidimos cuando encontramos todo el problema del virus C y cómo empezamos a trabajar dentro del grupo de trabajo. Pues aunque no eran los mismos herramientas serológicas de diagnóstico, pero llegamos a tener en España un 36% en las unidades, unas más, otras menos, pero una prevalencia muy alta que llegamos al 9,02 en el 2005 y en el 2011, que ha sido el último estudio que hemos hecho, llegaba al 5,6% en hemodiálisis, lo cual es bastante bajo. ¿Cómo lo hicimos? Pues como sabíamos, dijimos, pues vamos a intentar aislar una enfermedad infectiva, si aislamos mejor. ¿Cómo aislamos? Pues en cada sitio como pudimos, pero sí que es cierto que del 29,8% de centros que concentraban en una zona de la unidad o que aislaban de alguna forma para evitar la transmisión, llegamos a un 96% en el 2003 que adoptaban alguna medida de aislamiento y cada uno hacía lo que podía. Si tenía muchos por turno, que era lo más eficaz, todos en un turno y así no hay problema. Una unidad solo para los pacientes, que fue pocos, pero que muchos, si había mucha prevalencia, también fue una forma de hacerlo. Probablemente, digo, a día de hoy no es lo más sensato en el sentido de que no es necesario, pero sí que es verdad que fue muy eficaz. Y luego el personal, que era lo más importante que podía transmitir, no dependía de nosotros, dependía de los gerentes y de los hospitales, con lo cual solamente llegamos a un 14, un 15% de unidades en los que esos pacientes estaban solamente con monitores especiales. Sí que es verdad que publicamos el grupo de trabajo que de no aislar nunca a iniciar el aislamiento sí que era la mayor bajada que se hacía a lo largo de años en la prevalencia. Este es un estudio que publicamos en
en un monográfico de Karger, en el cual decía que había una disminución, está en el 2016, disminución de la prevalencia, transmisión nosocomial horizontal, no se precisa un monitor específico, hay que lavar bien la máquina y desinfectarla por dentro y por fuera, ya que son digitales. Siempre usar las precauciones universales. Puede ser bueno en muchos casos el aislamiento, concentración en zonas de la unidad con personal, simplemente para que se tenga un poquito más de cuidado. Siempre en cimas elevadas una alerta de infección y hasta entonces tratar siempre previo al trasplante. Realmente aquí también se habla, es una Cochrane en la cual llega a las mismas conclusiones y realmente aquí se ve que el concentrar o tener monitores especiales no nos va a dar. Os dejo la presentación y si queréis alguno yo os la paso tranquilamente porque hay algunos de los artículos que merecen quizá la pena. Que realmente, aunque se han utilizado, que no se ve una efectividad real en utilizar máquinas muy específicas, si se desinfectan bien posteriormente. Esto sería lo mismo, los brotes, y vamos a ver en este momento cómo nos estamos manejando. Esta es la evolución de los tratamientos para la hepatitis C y aparece la revolución, empieza en el año 2011 y posteriormente en el 2016 ya es la época en la que aparecen los pangenotípicos. Estamos tratando 12, incluso 8 semanas en algunos casos y tenemos un resultado del 95%, prácticamente casi todos los pacientes responden al tratamiento con respuesta viral sostenida. Aquí hicimos las guías de virus en diálisis en el 2008, que estamos intentando que salgan ya definitivamente la reactivación porque se han quedado totalmente obsoletas para lo que tenemos a día de hoy. Iguales son los tratamientos para todos los genotipos y hay fármacos que son pangenotípicos, salvo en algunos casos especiales. ¿Se pueden utilizar en insuficiencia renal crónica avanzada y en diálisis? Pues sí, ahora veremos las connotaciones. ¿Se pueden dar en pacientes trasplantados? Sí, ya podemos tratar después del trasplante. Sí que hay que tener en cuenta los fármacos que interaccionan tanto antes como específicamente con los inmunosupresores. Cada vez tenemos más coinfecciones, VIH y virus C que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué tasa de respuesta? Pues ya habíamos dicho que de un 95% y los que hemos tratado, los mínimos que ha habido recidivas con los nuevos antivirales pangenotípicos se han retratado y generalmente pueden ir muy bien. Implicaciones en nefrología, erradicar el virus. Evitamos progresión, no se nos olvide, si no están en diálisis de enfermedad renal crónica, disminuimos mortalidad, estamos evitando epidemiológicamente la transmisión nosocomial y vamos a facilitar, como ahora veremos, el trasplante renal. Aquí tenéis la lista a día de hoy, DNA detectable según el genotipo, cómo en un momento determinado podemos tratar y en los estadios 4 y 5 los fármacos que pueden ser más adecuados para tratar, ya que hay algunos como el sofosbuvir que fue muy bueno, que realmente a partir del estadio 4 pues ya es cuestionable y entonces hay que estudiar con los hepatólogos que son los que nos ayudan si realmente en algún paciente podemos tratar a dosis bajas o ahora ya directamente pasamos a los últimos fármacos que han salido. Como decía, 95% de resultados con respuesta viral sostenida. A día de hoy, presencia e incidencia muy baja, más pacientes que nos encontramos tratados, ojo, anticuerpos VHC positivo que lo van a durar toda la vida, pero que son RNA negativos por tratamiento. Puede ser que lo hayan perdido, pero ahora ya son por tratamiento. ¿Qué hacemos con ellos? No hacemos nada, ya veremos que van a seguir siendo anticuerpos positivos, pero no tienen virus ni lo van a tener. No hay que aislarlos, pero ahora vamos a verlo. Aparición de mayor coinfecciones con VIH, que normalmente los tratan
unos los tratan los hepatólogos y otros los de infecciosas, prescripción exacto de fármacos según con digestivo infecciosas y necesita siempre de filiar a la entrada de diálisis el grupo al que pertenece. ¿Qué nos encontramos a día de hoy? Serologías. Negativo, negativo, negativo que puede ser con anticuerpos positivos, negativo con o sin tratamiento, o los que tienen RNA positivo, que a día de hoy son candidatos a tratar. Yo creo que ya se están tratando prácticamente todos y vamos hacia unidades de diálisis cero para evitar el riesgo de transmisión. Teníamos un paciente con 81 años que no se iba a trasplantar, pero dado que es inocuo el tratamiento, que los costos han bajado y que no le estábamos produciendo ningún perjuicio al enfermo, decidimos con los de digestivo tratarle 8 semanas, no ha tenido ninguna complicación, lo ha tolerado perfecto y a día de hoy tenemos unidad cero. Y luego, junto con VIH, que con la terapia targa, ahí en algún caso dan el fármaco que creen más adecuado para que los de infecciosas, para que no haya interferencias. Entonces, ¿tenemos que prevenir y hacer vigilancia? Pues lo mismo que hemos dicho con todo, pero con una actitud mucho más positiva, mucho más tranquilos y pensando que las cosas están bastante solucionadas. Eso no tiene que decir que descuidemos la práctica en los inyectables, que aprendimos a que la EPO no la poníamos ya subcutánea, sino intravenosa, para que no hubiera riesgo de pinchazos o de contaminación, y que siempre que nos pinchemos con algún paciente, que todavía hay, que podemos, o que no conozcamos la serología y sea positivo, que hagamos una consulta preventiva y lo digamos, porque deberemos de llevar un seguimiento por si apareciera alguna seroconversión y fuera necesario tratar. Hacia unidades cero, desde luego, cuándo dejar el aislamiento, ahora lo veremos, sacamos unas recomendaciones en las que se decía, a ver, a las 12 semanas, cuando se trataba 12 semanas, ya los de digestivo dicen ya no va a volver a aparecer. El grupo que estábamos renovando y actualizando las guías, dijimos vamos a esperar otras 12 semanas más, simplemente por cautela. En este momento, que a veces se tratan 8, probablemente yo creo que 12 semanas, hace un año que salieron un poquito más esas recomendaciones, probablemente ya las 12 semanas se podría sacar. Tratar antes o después del trasplante es otro problema que vamos a ver ahora un poquito. ¿Dónde se meten estos pacientes cuando se van de vacaciones? Yo creo que se les debe de considerar negativos, no hay una obligación de aislar legalmente, con lo cual donde hay que meterles es en la unidad de donde estén los negativos y punto, ¿no? Yo creo, a ver, está claro, pero luego no es tan fácil cuando tenemos que rellenar la hojita. Y consideraciones especiales, si están tratados, ojo, y tienen anticore positivo. ¿Por qué? Porque se ha visto que en algunos casos el C estaba frenando el B, y cuando tratas el C puede aparecer el B, como ahora veremos en una de los casos que se han publicado. Hicimos una encuesta hace aproximadamente un año en la Comunidad de Madrid para ver qué habíamos hecho y qué estábamos haciendo. Fueron 28 hospitales, me parece, aquí están 29 hospitales, estaban en peritoneal 17 y hemodiálisis más peritoneal 17, y los otros eran distintos centros de diálisis de la Comunidad de Madrid, y en total 2.334 pacientes y 366 en DP. La prevalencia, como decíamos, era muy bajita, siempre ha sido más baja en DP y era superponible a la que estamos viendo y la que estaba publicada en el año 2012, un pelín mayor. Y sí que vimos que ya prevalencia de inicio 0 en hemodiálisis 2 centros y en diálisis peritoneal 6 centros. Preguntábamos qué era lo que habíamos hecho o qué estábamos haciendo antes de los nuevos fármacos. Entonces, realmente todos tomábamos alguna medida, una unidad exclusiva para VHC positivo, 12 centros de los 20 y tantos.
Ha habido mucho problema y luego cuando se ha demostrado que probablemente podían estar en la unidad, como también las precauciones universales, es muy difícil que se cumplan siempre. Ha habido centros que han preferido seguir con ellos aislados. Por turno 7, un 46,7%, con monitores un 60% y enfermería 6 centros solamente, teniendo un área exclusiva los otros 15 centros, que era el 100%. O sea, los dejamos en un sitio y luego, depende de cómo podamos, dejamos la enfermería y si tenemos más, pues dejamos un turno solo para ellos en una sala y sin problemas. Actitud post-tratamiento, que esto es importante con los nuevos fármacos. ¿Quién no adopta medidas de aislamiento? De los 29 centros, solo 6. El resto ya ha dicho, bueno, se han tratado, están bien, adiós, muy buenas. ¿Dónde los metemos? ¿Los ponemos intercalados o no? Pues mirar, como el 74% sí, pero los otros decían mejor en una zona donde los controlamos mejor, que también es lógico, y había un centro que a estas preguntas no contestaba. En una unidad exclusiva, pues había algunos cuando empezaron y no se sabía qué hago esos 6 meses, que les voy a tener esos 3 o esos 6. Lo más fácil, si tengo sitio, los meto aparte y veo qué pasa. Entonces, los que tenían alguna unidad especial de antes, pues tomaron una unidad intermedia, lo cual era muy prudente, pero podía ser de locos ir subdividiéndolo todo. Ahora prácticamente sería diferente si lo hiciéramos a día de hoy, pero yo cuento un poquito cómo hemos ido razonando las cosas. ¿Qué hacíamos en 3 centros que tenían esto? Pues los aislaban o bien turno, o con monitores solo, o con enfermeras. Volvíamos un poco, la costumbre que teníamos no vamos a perderla hasta que no estemos seguros, porque nos ha ido bien. ¿Harías diferente si tuvieras otros medios? Pues había un porcentaje que era un 46,2% que decía, pues a lo mejor haría otra cosa de la que estoy haciendo ahora, pero los medios van a mandar. Perdón. Tiempo de espera, pues nos hicieron caso y con eso estamos súper contentos, porque 3 meses solo un 12% y el 76% a esas recomendaciones decían vamos a ser prudentes, y el 76% esperaba desde que aparecía negativo 6 meses y luego ya los tomaba las medidas o pasaba al paciente a la unidad normal concentrada en una determinada zona. Y luego, muy conservadores, un 12% que decían, no, yo espero un año y luego vamos a ver qué pasa. Cuando ocurre y hay que tomar una decisión drástica de este tipo, a ver, posesión de la verdad no tenemos nadie, con lo cual unos son más conservadores, otros damos una idea que nos parece lógica, pero no tenemos una unidad a la hora de actuar. Muchas veces la unidad de criterios no es tan grande. Y la última pregunta, y era muy importante, es ¿trasplantaría un receptor negativo con un donante VHC positivo para tratar después del trasplante? Pues de todos los centros, solamente 2 centros en Madrid decían que sí admitirían eso. Esto probablemente a día de hoy, que nos parece todavía un poco raro, al revisar que para esto sirve preparar las cosas, venía comentándolo con Rafa, ya esto parece que va a ser una realidad en un futuro próximo. Entonces, como conclusiones de aquí, pues lo que ya hemos dicho, lo de las prevalencias, los nuevos tratamientos, y que probablemente a día de hoy con 12 semanas, no hay una actitud uniforme, pero con 12 semanas probablemente sería suficiente, y que ya más del 90% de pacientes no admitirían esta posibilidad no admitirían esta posibilidad de receptor positivo en donante negativo. Planteada frente al B, pues aparece esta comunicación publicada en el 2015 de una reactivación del virus B de la hepatitis al tratar un virus C. Entonces parece que la explicación es esa. Virus C está en un momento determinado
contrarrestando un poquito al virus B. Cuando se trataban con interferón incluso hasta nos podía servir para las dos cosas, pero ahora ya estos fármacos no afectan al B, retiramos el C y, ojo, solo los anticore positivos tendríamos que hacer al menos una determinación porque podría reactivarse. Nuevos retos, pues si es necesario el aislamiento, ya lo hemos dicho, realmente tenemos que poner a las dos formas serológicas, los que han perdido, que hay algunos RNA negativos con anticuerpos positivos, y los de tratamiento. Van a ser pacientes, unos ya están tratados y los otros tendremos a lo mejor que de vez en cuando hacer un RNA, pero si lo han perdido probablemente no pueda aparecer. Pero ya la serología, ya los negativos no van a ser los anticuerpos negativos y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Llegaremos a trasplantar pues, a pacientes VHC positivo. Yo estoy segura que en este momento solamente se están haciendo bajo estudios, pero que probablemente llegaremos a ello, y que realmente los pacientes que tengan un anticore tendremos que tenerlo en cuenta. Con respecto al virus T, con VIH ya hemos comentado, y realmente es una problemática que cada vez vemos más en las unidades y que tenemos que tener en cuenta porque las coinfecciones son con B o con C son muy importantes y anticores positivos también podemos verlos con frecuencia. Esta era la explicación de por qué el virus B podía reactivarse en algún caso si se trataba el virus C, y que se han presentado hasta ahora 2 casos después del tratamiento con sofosbuvir y simeprevir. Y aquí vamos a la última parte, ya va a ser cortita, que es la del trasplante. Han aparecido 2 artículos, uno es de Nuria Esforzado del Clínic de Barcelona y Chema Morales del 12 de octubre, en el que hablan la era de interferón y la era con los nuevos antivirales de acción directa y cómo valoraríamos un paciente en lista de espera. A día de hoy, el paciente con anticuerpos VHC positivo, mirar cómo realmente la biopsia, salvo casos especiales que estaría aquí, se ha sustituido por el FibroScan en muchos casos, y entonces realmente aquí veríamos si el RNA es negativo, seguiríamos función hepática normal, entraría en lista de espera normal, y luego dependiendo de la elastografía, así veríamos si planteábamos el tratarse y si es necesario es avanzado hacer una biopsia hepática y tratar pre o post trasplante con los nuevos fármacos antivirales. Siempre teniendo en cuenta que puede haber, si nosotros llegamos a tratar después, una interferencia y hay que monitorizar los fármacos y tener en cuenta con los inmunosupresores interferencias que puede haber, lo que puede hacer un poquito más complicado el periodo post-trasplante. ¿Qué justificación tenemos para una hemodiálisis internacional para poner riñones positivos en pacientes negativos? Largos tiempos de espera en lista de trasplante y mayor mortalidad en hemodiálisis que en trasplante, sobre todo si se asocia a virus C. Pérdida de riñones en pacientes donante VHC positivo. Aquí lo comentábamos antes con Rafa, según vamos, lo que nos vamos a encontrar van a ser pacientes muchas veces con anticuerpos positivos, pero ya tratados, que son donantes, porque no tenemos el RNA directo, que él comentaba que probablemente se estaban planteando en La Paz en algún donante que dure un poquito más de tiempo como donante hasta poner en marcha el RNA por si acaso, pero que lo que más vamos a ver van a ser anticuerpos positivos y que algunos o la mayor parte van a estar tratados y que tienen un problema y llegan a ser donantes. 6% de la lista de espera tienen anticuerpos VHC sin tratar. Yo creo que en este momento esto ha debido de bajar, está publicado en el 2018, y posibilidad de tratar después del trasplante, que eso ya lo llevamos repitiendo insistentemente. Entonces podemos tratar precozmente en el post-trasplante con los nuevos fármacos. Sí que tener en cuenta que un C puede haber una hepatitis aguda fulminante, una colangitis esclerosante,
por lo que siempre que hagamos esto el paciente debe de ser candidato a trasplante hepático. Son pocos casos, pero ya tenemos que ver que si ocurre el paciente sea candidato a trasplante, porque si no estamos incidiendo, haciendo por beneficiarle en algo, estamos contraindicando ya directamente o le estamos produciendo un daño. Y solo en este momento se están haciendo con estudios controlados el Thinker o el Expander, que son en Estados Unidos, son 8 pacientes por un lado y 10 por otro, que han hecho este tipo de trasplante, empiezan a tratar en el momento que trasplantan y realmente han visto que la respuesta viral sostenida es buena y no han tenido grandes complicaciones. Pero a día de hoy no es algo estandarizado, pero que yo creo que va a llegar. Luego, los pacientes VIH-C positivo y RNA negativo, si los trasplantamos, vigilar por si aparece el RNA, que es poco probable, y si es de donante vivo, ¿por qué no vamos a tratar antes? Y ya que sea negativo, le trasplantamos y evitamos posibles complicaciones que podrían aparecer. Estos serían los esquemas. Si tenemos a un paciente RNA negativo, pero que es con anticuerpos positivo, darlos desde el primer momento los agentes antivirales, y si el RNA es negativo, ir controlando primera semana, primer mes hasta los 6 meses, y si aparece en algún momento le damos el tratamiento, y si no aparece pues le dejamos tranquilamente trasplantado. ¿Qué llevaríamos para casa? Pues una infección es más frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica que en la población general, y se asocia con elevado riesgo de manifestaciones extrahepáticas, incluyendo ya factor de progresión de enfermedad renal crónica. Los pacientes con infección por virus T deben de ser hoy en día ya considerados para tratamiento con los nuevos fármacos antivirales de acción directa. Respuesta viral sostenida en el 95% de los casos. Esta respuesta va a disminuir riesgo de complicaciones intra y extrahepáticas, pudiendo retrasar la progresión de la enfermedad renal. Aun con anticuerpos positivos, si tienen respuesta viral sostenida, deben ser considerados negativos en las unidades de diálisis, en vacaciones, fuera de vacaciones y cuando sea, porque si no el problema es que tú lo das positivo pero tratado y tal, y llega el SIR, me metieron en la unidad y el paciente se vuelve loco y no. Yo creo que es que ha sido un problema serio en un pasado y todavía nos queda el acostumbrarnos a ver si ya somos capaces de ponernos de acuerdo del todo y sacamos las nuevas guías, por lo menos para que tengamos algo para dónde agarrarnos, porque si es verdad que cuando se han mandado en vacaciones han dicho, pues si no está publicado yo meto a mis enfermos donde quiero, pues vale. Luego, que el uso de órganos positivos en candidatos negativos puede reducir la lista de espera y se puede tratar la infección después del trasplante. Y por qué no, que uniendo el tratamiento antiviral junto con el refuerzo de precauciones universales para prevenir posibles reinfecciones en los casos que queden positivos en las unidades, se podría ya erradicar el virus C en todas las unidades de nefrología. Y muchas gracias.